Ya, entonces, bueno, en esta clase que vamos a ver la ética de la especulación financiera. Vamos a presentar el debate general, vamos a ver los principales argumentos a favor y en contra de la especulación financiera. Entonces, como un caso para motivar o poder introducir nuestro tema, es el caso de la crisis de moneda que tuvo Argentina el año 2019. Entonces, por distintos motivos, el año 2019 eh, hubo especulación en la moneda, en el peso argentino, ¿ya? Y eso generó que el valor de esta moneda cayera en un poco más de un 52%, un 54%. Entonces eso nos hace reflexionar ese caso y todas las implicancias que tuvo la crisis de moneda argentina, nos motivan a reflexionar sobre la ética de la especulación, sobre la ética de la especulación financiera en general. Entonces, antes de hablar de qué es la especulación financiera, es necesario empezar a definir algunos conceptos. Entonces, el primer concepto que queremos tener claro es mercados especulativos, ¿ya? Entonces, la especulación financiera ocurre en algunos mercados específicos que se conocen como los mercados especulativos, ¿ya? Entonces, en estos mercados, los precios no solamente están determinados como en otros mercados, por la oferta y la demanda. Entonces, por ejemplo, en el mercado de manzanas, en el mercado de, no sé, computadores, de cualquier cosa, los consumidores y productores interactúan entre sí y hay una oferta y la demanda que hace que se genere un precio, ¿cierto? Entonces, eso sería una forma bottom-up, por así decir, de mecanismo de precio o de generación de precio. En mercados financieros no necesariamente ocurre eso, los precios no necesariamente están dados por la oferta y la demanda, sino que hay otros elementos que juegan un rol fundamental en la generación de estos precios. Y la especulación sería uno de esos factores. Por otro lado, a diferencia de mercados tradicionales como las manzanas y los computadores, en el caso de estos mercados especulativos, vamos a tener que hay algunas personas que están acá, como en la imagen, en mesas de dinero, con distintos computadores viendo información a tiempo real de cómo se mueven esos precios, y estas personas interactúan entre ellos, comprando los bienes que se transan en este tipo de mercado, y ellos van a determinar un precio, no individualmente, pero a través de las transacciones de ellos, se determinan los precios y eso se da a los consumidores y productores en momentos posteriores. Entonces sería, a diferencia de otros mercados, es un sistema top-down. Tenemos un grupo súper específico que va a interactuar entre sí, de esa interacción va a surgir un precio y ese precio se da al resto de las personas, a diferencia de los otros mercados en el cual la interacción entre personas genera un precio. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de estos tipos de mercados? Bueno, el mercado de moneda, como vimos en el caso de Argentina, el mercado de valores, con las acciones, ¿cierto? El stock market, y otros commodities, como el oro, el petróleo, entre otros. ¿Ya? Entonces vamos a ver que los traders en las mesas de dinero están comprando y vendiendo este tipo de cosas. Ya, ahora definamos especulación. Entonces la especulación se puede definir como la compra o venta de un bien con vistas a venderlo o comprarlo en una fecha posterior, cuya única finalidad es hacer una ganancia al cambio de precio, sin uso o transformación del bien. Entonces, cuando hay especulación, la idea es que, no sé, por ejemplo, si es que yo invierto en el mercado de valores, la idea es que yo voy a obtener algunos beneficios, si es que estoy invirtiendo, voy a obtener beneficios de los dividendos. Entonces yo compro una acción y después a mí me pagan dividendos. Entonces eso sería inversión. A diferencia de la inversión, en la especulación yo no estoy pensando en ese dividendo, sino que estoy pensando en cómo va a cambiar el valor de la acción y si es que yo voy a poder hacer un beneficio de ese cambio de precio. Es decir, yo compro, pero con vistas a venderlo rápidamente y lucrar del cambio de precio en vez de los dividendos. ¿Ya? Entonces esa sería la diferencia entre la inversión y la especulación.
Ya, la especulación en general implica un riesgo. ¿Por qué? Pongámonos en el siguiente caso. Yo compro, no sé, moneda, un commodity, una acción, pensando que el valor de ese bien va a subir en el futuro. ¿Ya? Entonces yo lo compro porque yo pienso que, no sé, a esta empresa le va a ir muy bien en el futuro, por lo tanto yo pienso que lo compro para venderlo y generar un beneficio de ese cambio de precio. ¿Cuál es el riesgo? Que yo no conozco cómo se van a mover los precios en el futuro. Entonces yo puedo tener una idea de que los precios van a subir, pero yo no puedo tener la certeza de que el precio efectivamente va a subir. Y eso me genera un riesgo. Porque ¿qué pasa? Si es que el precio aumenta, efectivamente, yo obtengo un beneficio. Pero existe la posibilidad de que el precio disminuya. En ese caso, si es que el precio disminuye y yo tengo que vender, pierdo. Porque lo compré caro y lo vendí barato. Entonces ese es el riesgo que está involucrado en la especulación. Entonces, por este riesgo, la presencia de riesgo en la especulación, esta actividad también ha sido comparada con un casino. Cuando yo voy al casino, voy, juego, sé que puedo ganar o puedo perder, ¿cierto? Entonces hay un elemento de riesgo, pero también nosotros podemos hacer una distinción con el caso del casino. Sabemos que a diferencia de un casino, la especulación en general va a tener un impacto sobre los precios, si es que varias personas lo hacen al mismo tiempo, o si es que una sola persona lo hace, pero con magnitudes muy grandes de dinero. Por lo tanto, a diferencia de un casino también, en el cual un casino solamente afecta al grupo de personas que están participando de la actividad que tiene un riesgo, la especulación tiene la potencialidad de afectar a otras personas a través de ese mecanismo de cambio de precio. Entonces, tiene elementos similares, como el riesgo, pero también tiene elementos que lo diferencian. Ya, entonces con eso podemos tener una breve introducción de las definiciones principales. Entonces entremos ahora un poco al debate, porque existe un debate sobre la ética de la especulación financiera. Hay algunas personas que opinan que está bien y nos dan sus razones, y hay otras razones para pensar que sería éticamente cuestionable. Entonces veamos un poco el debate. Entonces partamos con los argumentos a favor. Ya. Hay dos principales argumentos a favor, ¿ya? Muy a grandes rasgos, el primero es que la especulación ayuda a incorporar toda la información a los precios. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que estas personas que están acá en las mesas de dinero son especialistas que están dedicadas a tiempo completo a analizar toda la información que existe con respecto a los precios. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han ido a una mesa de dinero. Yo trabajé ahí, así que les puedo contar de primera fuente. Uno cuando está en la mesa de dinero está viendo las noticias, está viendo los cambios de precio a tiempo real, y uno está pensando, ya, ¿cómo se van a mover los precios? Veo, surgió una noticia que puede hacer que el precio, no sé, del petróleo aumente o disminuya. ¿Hay alguna tendencia en esto, en la tendencia de precios, que me pueda decir que va a aumentar o disminuir? Bueno, como tenemos estas personas que están ahí en la mesa de dinero dedicadas a tiempo completo a recopilar información sobre esos precios, la defensa de la especulación financiera dice que la especulación es beneficiosa porque ayuda a incorporar esta información a los precios, ¿ya? Entonces, cuando estas personas interactúan entre ellas, van a incorporar toda esa información que han recopilado desde su investigación a los precios. Y eso sería beneficioso porque hace que los mercados sean más eficientes. Entonces, recordemos que cuando estas personas en su interacción determinan un precio, se lo dan al resto de la población, ¿cierto? Entonces, ya nosotros fijamos un precio y lo damos, entonces los productores, asumiendo que este precio tiene toda la información, los productores de los productos van a poder saber cuánto el producto tiene que producir
en base a una información, perdón, en base a un precio que ya contiene toda la información disponible. Por lo tanto, es un precio que se acerca mucho más a la realidad que otros precios. Otra implicancia o otro argumento que iría como dentro, no, podríamos decirlo un corolario que va dentro de esto, es que dentro del primer argumento de la defensa de la especulación, es que permitiría una estabilización de los precios, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los defensores de la especulación financiera, lo que a todos nos conviene en general es comprar cuando los precios están bajos y vender cuando los precios están altos, ¿cierto? Entonces, ya, si es que yo cuando están altos los precios me conviene vender, eso generaría, claro, están altos, todos empiezan a vender, hace que baje, y si es que están bajos y existe una tendencia a comprar, porque te conviene comprar, bueno, eso llevaría a que los precios se estabilicen en el largo plazo. ¿De acuerdo a este argumento, al primer argumento? Ya, el segundo argumento a favor de la especulación financiera es que nos ofrece liquidez para cubrir los riesgos, ¿ya? En inglés, it offers liquidity for hedging, ¿ya? Ahora, recordemos que esta liquidez, en general, nosotros tendemos a pensar que la liquidez en general se entiende como el dinero disponible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos en el mercado de casa, si es que yo tengo, no sé, un departamento pequeño, que es muy fácil venderlo, podría ser más líquido que tener una casa muy grande que me va a costar vender, ¿cierto? Ya, eso es el concepto tradicional de liquidez, pero si bien este argumento usa la misma palabra, liquidez, se refiere a algo un poco distinto. Entonces, a lo que se refiere esta palabra liquidez en este contexto, se refiere a que van a haber más personas, más especuladores que quieran hacer una transacción conmigo cuando yo quiera transferir un riesgo, ¿ya? Entonces a eso se refieren con liquidez. Y esa liquidez sería beneficiosa para el comercio. Me imagino que a ustedes les quedan muchas dudas y que no entienden muy bien esto, así que desarrollemos un poco este argumento para poder entenderlo mejor. ¿Ya? El comercio en general tiene riesgos, ¿ya? Y uno de esos riesgos son los riesgos de cambio de precio. Entonces, supongamos, por ejemplo, una empresa, no sé, supongamos una empresa de transporte, ¿ya? Yo sé que mi empresa de transporte necesariamente necesita usar petróleo porque necesita el petróleo para sus operaciones, ¿cierto? Entonces esta empresa va a tener que en algún momento comprar petróleo. Entonces, ¿qué pasa si es que yo como empresa decido comprar petróleo en el futuro? Bueno, entonces tengo un riesgo del cambio de precio del petróleo en el futuro. ¿Por qué? Entonces, supongamos que yo estoy acá en el tiempo, estoy en este punto de acá, y sé que el precio del petróleo hoy está acá. Entonces yo tengo dos posibilidades. Una es comprar hoy, y la otra es comprar en el futuro. ¿Cuál es el riesgo? En el futuro, el precio puede aumentar, y si es que el precio aumenta, y decidí comprar en el futuro, pierdo, ¿cierto? Porque pago más de lo que habría pagado si es que yo hubiese comprado hoy. De modo contrario, ¿qué pasa si es que el precio baja, como aparece en este gráfico? Bueno, gano. ¿Por qué? Porque compro petróleo a un precio más barato del que yo habría pagado si es que hubiese comprado petróleo hoy día. Entonces ahí existe un riesgo del cambio de precio. Yo no sé si es que el precio va a aumentar o va a disminuir, por lo tanto, en mi decisión de postergar esa compra de petróleo, hay un riesgo que está involucrado. Entonces, en general, este argumento dice que el objetivo del comercio no es especular sobre los precios, ¿cierto?
Por lo tanto, a las empresas en general lo que les conviene es transferir ese riesgo y se lo transfieren a, bueno, los especuladores o los bancos, ¿ya? O los especuladores que están en los bancos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Eh, ¿Cómo se transfiere el riesgo? Ya ustedes entiendo que están en segundo y todavía no han tomado finanzas. ¿Alguien acá ha tomado finanzas? Que levante la mano. ¿No? Ya, eso es bueno porque así podemos introducir algunos conceptos de manera intuitiva y cuando ustedes lleguen al curso de finanzas ya tienen como alguna noción intuitiva de estos temas. Ya, entonces el riesgo se transfiere mediante un acuerdo, ¿ya? Y estos acuerdos o contratos en general se llaman derivados financieros. Entonces la idea es que se genera un acuerdo sobre un precio futuro, ¿ya? Entonces el más típico es un forward. Entonces veamos un ejemplo. Ya, volvamos al caso en el que nosotros éramos una empresa de petróleo y estábamos en una situación acá en el que, en el que sabíamos que íbamos a tener que comprar petróleo en el futuro, pero teníamos un riesgo con respecto al precio. Entonces, si es que nosotros compramos un derivado, generamos un acuerdo con el banco o con otro agente, en el cual nosotros, por ejemplo, fijamos el precio. Entonces, la idea es que nosotros decimos, ya banco, yo como empresa me comprometo contigo a comprarte X cantidad de, no sé, dólares, petróleo, da lo mismo, cualquier bien, al precio de hoy, en el futuro, en un mes más, ¿ya? Entonces la empresa se compromete a comprar y el otro agente se compromete a vender a este mismo precio en el futuro. Entonces de esa manera se transfiere el riesgo, porque ahora yo como empresa me es indiferente si es que sube o baja el precio, yo ya hice ese acuerdo, yo ya tengo el precio fijo, pero ahora el riesgo entonces es de la otra parte, que me compró ese riesgo y que entró a este contrato conmigo, al derivado financiero. Eso, entonces, como conclusión de este segundo argumento de la defensa de la especulación financiera, es que los especuladores serían como una compañía de seguros para las empresas, ¿ya? Permite que las empresas tengan la posibilidad de transferir el riesgo y tener esa posibilidad de transferir el riesgo es beneficioso para el comercio. Esa es la conclusión. Entonces, bueno, hasta ahora que hemos visto las definiciones y vimos dos argumentos a favor de la especulación financiera. El primero, que la especulación permite incorporar toda la información disponible a los precios. Y el segundo es que la especulación nos ofrece liquidez para la transferencia de riesgo, que sería beneficioso para el comercio. Ahora hay varias críticas a la especulación, pero para poder entender un poco mejor, bueno, hay algunas críticas más empíricas con respecto a los supuestos que hacen la defensa de la especulación, y hay otras que serían un poco más normativas. Pero para poder entender bien las críticas empíricas, voy a introducir algunos conceptos. Entonces, ya, son solo dos conceptos, que es básicamente una distinción entre distintos precios. Entonces, ya, tenemos dos precios. Uno es el precio de mercado, que es el precio que es lo que yo les comentaba antes, que teníamos este grupo de traders que están en las mesas de dinero y que la interacción entre ellos fijan un precio, ¿ya? Eso sería el precio de mercado, ¿ya? Ellos determinan este precio que después se lo dan al resto de los ciudadanos, ciudadanas, consumidores, productores, etc. Al resto de la sociedad, ya que no está en la mesa de dinero. Entonces eso es el precio de mercado, y después habría otro precio que es distinto, que es el precio, es el valor intrínseco o el valor fundamental, ¿ya? Ambas cosas son lo mismo. Y este es el precio que está dado por los hechos, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, por los flujos de caja, por los dividendos, uno podría decir es el precio bottom-up, ¿ya? No voy a profundizar mucho en eso, pero por ejemplo, la oferta y la demanda va a tener una implicancia en los flujos de caja y por lo tanto en los dividendos y por lo tanto en el valor fundamental, ¿ya? Entonces, este precio acá es más parecido al de la oferta y la demanda de los bienes tradicionales, solamente para tener una idea. Entonces, tenemos acá en este gráfico el valor intrínseco o el valor fundamental y el valor de mercado, que es distinto, ¿ya? Entonces, la pregunta del millón es si es que estos precios convergen o divergen, si es que tienden a ser iguales o si es que tienden a ser distintos. Existe muchísima investigación empírica sobre este tema, pero no existe consenso. Existen dos grandes teorías con respecto a esto, y esas dos teorías son opuestas, llegan a conclusiones completamente distintas. Pero existe evidencia para apoyar ambas teorías. De hecho, en el año 2013 hubo dos ganadores del premio Nobel, que son Robert Shiller, que está aquí, y Eugene Fama, que está acá, y ambos ofrecen evidencia para la teoría, como cada una de estas teorías que son opuestas, ¿ya? Entonces, esto también nos dice que ambos hayan ganado el premio Nobel, nos dice que la comunidad científica económica acepta que ambas teorías tienen algo de verdad, ¿ya? Entonces, veamos un poco cuáles son estas dos teorías. Bueno, la primera, que es la de Eugene Fama, que deriva de la teoría de Milton Friedman, se llama la hipótesis de mercado eficiente. Entonces, ¿qué dice esta hipótesis? Bueno, de acuerdo a esta hipótesis, los especuladores o los agentes del mercado en general, de los mercados financieros, son siempre racionales y por lo tanto siempre incluyen la información correcta a los precios. Por lo tanto, ¿qué implicancia tiene esto? Que el valor de mercado siempre va a ser igual al valor fundamental. Eso es lo que dice Milton Friedman y es lo que dice Eugene Fama. La única diferencia, el único momento en el que estos valores podrían diverger es cuando nueva información se incorpora al mercado. Entonces, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, surge una noticia, no sé, X noticia, que va a tener un impacto sobre algún precio? Bueno, en ese momento hay una divergencia, pero de acuerdo a esta teoría, como los traders en la mesa de dinero están viendo esta información, rápidamente van a incorporar esa información a los precios y eso va a hacer que el precio de mercado se acerque más al valor fundamental. Entonces, por eso, aquí serían ambos iguales, por eso esta imagen acá. Por otro lado, la teoría opuesta, que es la de Robert Shiller, que viene de John Maynard Keynes, deriva como de esa tradición, o de la tradición que más actualmente se conoce como finanzas conductuales. Básicamente desmienten o consideran que la premisa que hace la hipótesis de mercado eficiente con respecto a la racionalidad de los agentes del mercado financiero no es cierta. Entonces, básicamente dicen que las personas en general, los humanos en general, no siempre somos racionales y que por lo tanto los agentes del mercado financiero no siempre van a ser racionales. Básicamente la idea es que estos agentes son afectados por sesgos cognitivos y esos sesgos cognitivos se van a ver también reflejados en las transacciones que ellos hacen y por lo tanto en los precios. Entonces, quizás ustedes han visto acá las imágenes del oso y del toro. No sé si esto creo que es un toro. The bull and the bear. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes van al mercado de valores en Nueva York, van a ver al toro. Básicamente la idea es que las personas están motivadas por los espíritus animales
¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que cuando los mercados van bien, la gente está optimista, ¿ya? Estamos todos felices, estamos optimistas, los precios suben, todos sabemos que los precios están subiendo, por lo tanto tenemos la expectativa de que los precios van a seguir subiendo, por lo tanto queremos comprar, 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 porque pensamos que va a seguir, y de repente nos dimos cuenta, y eso es el toro, vamos hacia arriba, vamos, los precios van subiendo, y de repente nos damos cuenta de que ya estamos muy arriba y viene el pánico, ¿ya? Entonces surge pánico, los precios empiezan a caer, queremos vender rápido, no queremos perder plata, estamos todos en la misma, entonces nos empezamos a copiar, empezamos a ver la información que tenemos y empieza el oso, ¿cierto? Estamos todos asustados, ¿ya? Entonces esa es la idea de los espíritus animales en el mercado financiero. ¿Y qué hace esto? ¿Cuál es la consecuencia? Que estos sesgos cognitivos o los espíritus animales generan una divergencia. Entonces, cuando nosotros estamos todos optimistas, empezamos todos a comprar y vemos que el precio va subiendo, bueno, el valor de mercado se empieza a alejar o empieza a diverger del valor fundamental del bien. Y cuando esa divergencia es profunda o es rápida en el tiempo, se genera lo que se conoce como una burbuja, ¿ya? Entonces, la burbuja es una divergencia rápida en el tiempo del valor de mercado con el valor fundamental. Entonces, esto ya es obvio, o sea, ¿cuál sería la crítica evidente a la defensa de la especulación financiera? Bueno, que los beneficios, primero, que nos decía el primer beneficio de que se incorpora la información a los precios, no necesariamente sería tal, porque no necesariamente se incorpora la información correcta y podría incorporarse información basada en sesgo que hace que los precios diverjan, ¿cierto? Entonces, básicamente, todo lo que fue el primer argumento está basado en una premisa, que es la hipótesis de mercado eficiente, que es controversial y que no existe consenso sobre esa premisa. Entonces, esa sería la crítica empírica. Pero aquí la pregunta, ¿es el desacuerdo sobre la especulación un desacuerdo solamente empírico? No, hay otros tipos de argumentos. Entonces veamos cuáles son las otras críticas. Ya. Ya, entonces son 4. Partamos con la primera. La primera es que la especulación no es productiva, ¿ya? El mercado de valores, a diferencia de lo que ustedes podrían pensar, o a diferencia de lo que a mí en general me comentan mucho, no ha cambiado mucho. Es muy similar desde hace mucho tiempo, y si es que ustedes ven esta cita, es algo que literalmente se escribió hace más de 100 años atrás y que sigue súper vigente. Entonces, bueno, ¿cuál es el fin del mercado de valores? Podríamos hacer este ejercicio con otros mercados, pero enfoquémonos en este. Bueno, la idea es que el mercado de valores permite que haya una distribución eficiente de capital. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, se refiere a que, por un lado, tenemos inversionistas que quieren invertir en algo y que quieren obtener beneficios de los dividendos, ¿cierto? Entonces, cuando yo compro una acción y soy un inversionista, a diferencia de un especulador, un inversionista, a diferencia de una especuladora, lo que yo quiero hacer como inversionista es obtener los beneficios de los dividendos, del pago de dividendos. Entonces, ¿qué permite eso? Permite que cuando yo le doy mi dinero a la empresa, esta empresa puede tener más capital que viene de una fuente distinta a tomar deuda, ¿ya? Entonces así habría un beneficio para ambos. Tanto la empresa tiene este capital, que es distinto a la deuda, y yo como inversionista gano dividendos, ¿cierto? Esto en el largo plazo. Entonces, claro, eso sería la inversión. Pero ¿qué pasa con la especulación? En la especulación yo no tengo pensado
los beneficios que yo voy a obtener de los dividendos, ¿cierto? Yo tengo pensado los beneficios que yo voy a tener del cambio de precio, de la compra y venta y de los cambios de precio. Por lo tanto, no está ese fin, que es el fin fundamental del mercado de valores, que sería esta distribución eficiente del capital. Porque yo simplemente estoy comprando algo para venderlo rápidamente. Entonces, claro, no está simplemente los especuladores se benefician de los cambios de precio, no crean ningún tipo de utilidad, no se distribuyen bienes. Entonces, si ustedes se acuerdan de la definición de especulación, era simplemente el beneficio de cambio de precios sin ningún tipo de uso o transformación del bien. Entonces, esta sería la primera crítica. Después la segunda crítica, bueno, es algo que yo ya les había empezado a comentar un poco antes, que es el tema del casino. Entonces sabemos que la especulación en general aumenta el riesgo en el mundo y por lo tanto sería como un casino, ¿ya? Entonces están estos dos autores acá que son Borna y Lowry, que ya son un poco más contemporáneos, que hacen este argumento y nos dan ejemplos que después vamos a ver que ya estos ejemplos son un poco más complejos porque ellos hablan de la especulación usando derivados financieros, ¿ya? Entonces veamos, desarrollemos un poco más este argumento, veamos un poco más, con un poco más de detalle cómo opera este argumento. ¿Ya? Entonces, Borna y Lowry nos presentan un ejemplo un poco más simple para después poder extrapolarlo al caso de los derivados financieros o de la especulación con derivados. Entonces, supongamos que yo soy una persona, yo estoy acá y tengo una casa, ¿ya? Entonces, yo sé que existen distintos tipos de riesgo con mi casa. Entonces, yo sé que, por ejemplo, mi casa se puede quemar. Entonces, yo, como persona responsable, quiero transferir ese riesgo y, bueno, compro un seguro contra incendio a una compañía aseguradora. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa según Borna y Lowry? En este caso, el riesgo en el mundo se mantiene igual, porque lo único que yo hice fue transferir mi riesgo de que la casa se quemara a una compañía de seguros. Entonces, hasta ahí el riesgo se mantiene, no habría ningún problema. El problema surge con este caso hipotético, en el que yo, en vez de comprar un seguro para mi casa, yo compro un seguro contra incendios, pero para la casa del vecino. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, ahora sí se crea un riesgo. ¿Por qué? Porque yo no estoy mitigando ningún riesgo propio cuando yo compro un derivado, perdón, cuando yo compro un seguro de incendio para asegurar la casa del vecino. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Entonces, para ver que se crea riesgo para el individuo que está generando esta acción, ¿qué pasa si es que la casa del vecino no se quema? Bueno, si es que la casa del vecino no se quema, yo no generé ningún beneficio porque no estaba mitigando ningún riesgo. Y por otro lado, tuve que pagarle a la compañía aseguradora una prima súper alta. Entonces tuve una pérdida considerable. Pero ¿qué pasa si es que la casa sí se quema? Bueno, entonces tengo una ganancia enorme, porque tengo toda la plata del seguro, que es básicamente la casa completa, pero la casa nunca fue mía, así es que tampoco la perdí. Entonces tuve una ganancia sin pérdida. Entonces, en un caso el individuo pierde y en el otro gana considerablemente. Entonces, este ejemplo nos ayuda a tener una intuición de cómo los especuladores pueden especular usando derivados financieros. ¿Ya? Nos da una intuición de eso. Entonces, claro, ya hablamos un poco de los derivados tipo forward, pero existen otros derivados. Entonces, tenemos aquí el caso de un derivado tipo swap. ¿Ya? Esto es bastante simple. Entonces, supongamos acá que nosotros seguimos siendo una empresa. Entonces, yo ahora soy una empresa que
que, no sé, importa bienes de un país extranjero, ¿ya? Entonces, para poder comprar esos bienes que están en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, supongamos que mis bienes vienen de Estados Unidos y yo compro estos bienes y pedí un crédito para comprar esos bienes en dólares. Ya, entonces tengo aquí el crédito para comprar mis bienes que están en dólares, por lo tanto el crédito está en dólares, pero cuando yo recibo esos dólares, vendo a mis clientes locales en pesos, ¿cierto? Entonces yo mantengo mis ingresos en pesos, pero tengo mis deudas en dólares. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Tengo un riesgo de tipo de cambio, tengo que pagar un crédito en dólares y tengo mis ingresos en pesos. Por lo tanto, quiero mitigar ese riesgo de tipo de cambio. Entonces yo voy al banco y le pido un swap. Entonces, ¿qué hace este swap? Cambia, me fija el precio del dólar y el peso, ¿cierto? Entonces yo ya no tengo riesgo. Tomo este swap en el que cambio mis dólares por pesos a una tasa fija, por lo tanto mitigué mi riesgo. Súper simple, ¿cierto? Fui al banco, se lo transferí. Entonces hasta aquí no hay ningún problema. Está todo ok. Simplemente hubo una transferencia de riesgo. Yo como empresa fui al banco, tomé un derivado, un swap. ¿Qué pasa con los especuladores? ¿Ya? Esto, yo de nuevo, cuando estaba en el banco, este era un tema súper importante porque fue un tema que contribuyó mucho a la crisis del 2008. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Muchos clientes, en vez de tomar estos derivados, estos swaps, para mitigar un riesgo, como en el caso de la empresa que yo les había comentado, tomaban lo que se llaman derivados flotantes. ¿Ya? ¿Qué es un derivado flotante? Un derivado flotante es un derivado que no está mitigando ningún riesgo. Entonces sería análogo al caso de cuando yo tomo un seguro contra incendios para la casa del vecino, en el que yo no estoy mitigando ningún riesgo propio. Entonces, a diferencia del caso cuando yo tenía un crédito, un derivado que estaba mitigando el crédito, porque tengo mis deudas en una moneda y mis ingresos en otra moneda, acá tengo un derivado que simplemente lo que yo busco hacer es obtener un beneficio de fijar el tipo de cambio. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo pienso que, no sé, los dólares van a subir, van a bajar, y ahora el dólar está alto, entonces ya, me conviene tomar un derivado para tener ganancias en el futuro. Entonces el derivado está flotante, ¿ya? Esto es súper importante en el banco porque se creó una ley a propósito de lo que pasó en el año 2008. Se creó una ley que es la ley Volcker, eh, que se creó en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, los bancos en Estados Unidos no permiten que estos derivados flotantes existan y tampoco permiten que los bancos en Estados Unidos eh, tengan algún tipo de intercambio con otros bancos extranjeros que no hayan hecho todo lo que la ley Volcker requiere. Entonces, incluso si que la ley Volcker no existe en Chile, todos los bancos en Chile igual incorporaron la ley Volcker en sus actividades. Por eso, súper interesante el caso. Ya, entonces, esto sería el segundo argumento en contra. Ya. Veamos ahora el tercero. El tercero es básicamente un corolario del segundo. ¿Ya? Y básicamente dice que alguien en la transacción va a obtener un precio injusto. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, volviendo al caso de la persona que toma un seguro contra incendios para asegurar la casa del vecino, esta persona que es Mark Rafe vuelve a ese ejemplo que es muy famoso en la literatura y dice, bueno, en este caso, en el caso de asegurar la casa del vecino, alguien en esta transacción obtiene un precio injusto. ¿Y por qué? Bueno, si es que el individuo pierde, porque pagó la prima sin beneficio, este individuo paga un precio injustamente alto, y en caso contrario, si es que el individuo gana y tiene una ganancia, entonces la compañía de seguro tiene un precio altamente injusto. Eh, bueno, el problema evidente con este argumento es que los individuos que deciden entrar en especulación financiera o que deciden asegurar la casa del vecino,
lo hacen sabiendo que existe un riesgo, ¿cierto? Ellos saben y eligen participar de esta actividad. Por lo tanto, no hay nada evidentemente malo, por así decir, con que una persona que elige entrar al casino, que reciba una pérdida. Por lo tanto, no habría nada evidentemente malo con alguien que asegura la casa del vecino o que participa en la especulación financiera, tenga una pérdida, ¿cierto? El problema, y es el cuarto argumento, es que la especulación financiera, a diferencia del casino, y a diferencia también del caso en el que yo aseguro la casa del vecino, la especulación financiera tiene la potencialidad de afectar los precios y por lo tanto de afectar también a terceras personas que no necesariamente han decidido participar de esa actividad que involucra un riesgo inherente. Entonces, volvamos acá a nuestro gráfico. ¿Qué teníamos? Teníamos el precio, el valor fundamental, el valor intrínseco, que de acuerdo a Chile se mueve con una curva relativamente estable, y tenemos el precio de mercado, que es el que nosotros consideramos la teoría de finanzas conductuales, tiende a tener altos y bajos. Entonces se aleja en algunos momentos del valor fundamental y pueden existir burbujas. Pero recordemos que el precio que se le da a las personas en general dentro de una sociedad es el valor de mercado. Entonces, si es que tú tienes, como acá, un precio que que es considerablemente más bajo que el valor fundamental, entonces eso trae problemas. Entonces, como en el caso de Argentina, porque claro, aquí lo vemos en un gráfico, pero esto tiene implicancias reales en las personas. Entonces, si es que el valor fundamental del peso argentino estaba por acá, pero por un pánico dentro del mercado, llegamos a un precio que es inferior a este valor fundamental, eso tiene implicancias profundas en la vida de las personas. Piensen ustedes en las implicancias profundas que tuvo que el peso argentino disminuyera en un 52,4% en, creo que fue un día. Bueno, eso tiene implicancias muy grandes para la vida de las personas, y si es que si es que es un precio que está bajo el valor fundamental, es difícil de justificar. Ya, lo mismo sucede, bueno, en el caso de los commodities. Hay países que son altamente dependientes de algunos commodities. Pensemos en el caso de Chile. El cobre es un commodity que se transa en el mercado de valores. Entonces, ¿qué implicancias podría tener para un país como Chile que haya algún tipo de especulación tipo oso en el cobre? Serían implicancias muy graves o considerables. Bueno, y en general con todo tipo de bienes, también podríamos pensar en las acciones, ¿cierto? Eh, un rumor podría llevar a que el precio de la acción disminuya bajo el valor fundamental y podría llevar a la quiebra de una empresa. Entonces, si es que es una empresa grande, podría tener también implicancias en todos, o por lo menos implicancias a los trabajadores de la empresa. Entonces aquí, bueno, voy a terminar con una cita de Susan Train que dice: lo que ocurre en las oficinas de grandes centros financieros tiene consecuencias repentinas, impredecibles e inevitables en la vida de las personas. Y bueno, se cuestiona que estos agentes tengan ese poder. Veamos cómo estamos de tiempo. No sé si es que les traje un video, pero no sé si es que vamos a tener tiempo para ver. Ya, nos quedan como 15 minutos. Veamos si es que tienen preguntas, y si es que nos queda tiempo, vemos el video. Abro el espacio para preguntas. Sí. ¿No sería también un problema como ético que es muy fácil manipular el precio a que es muy importante? O también que sepan información de, por ejemplo, esta empresa va a vender esta empresa a otra y así va a aumentar los precios.
Sí, eso es súper importante lo que tú dices. De hecho, no sé si ustedes vieron el Mercurio el viernes pasado en la sección de Economía y Negocios. Yo aparezco ahí en la portada de Economía y Negocios. Si quieren lo pueden ver hablando sobre ese tema. El tema de la información privilegiada. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso, que es un caso muy reciente, que es el caso del gerente general de Cencosud, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el gerente general de Cencosud tenía información privilegiada que sabía que el valor de la acción de Cencosud iba a subir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Él fue y compró un montón de acciones de esa compañía. Entonces, ¿cuál es el problema en ese caso? Bueno, hay todo un debate. O sea, igual que este debate de hoy, hay un debate similar para ese tema, pero ya con los elementos que vimos hoy, podemos llegar a algunas conclusiones, ¿cierto? Entonces sabemos que si es que una persona que tiene un puesto privilegiado dentro de la estructura de una empresa, que uno podría asumir que esta persona tiene información relevante, compra muchísimas acciones de esa empresa, y nosotros somos agentes del mercado financiero, podemos asumir que esta persona tiene información que nosotros no. Entonces, si es que esta persona compró un montón de acciones, podemos asumir que tiene una razón para hacerlo. Entonces, nosotros también, obviamente, vamos a querer comprar acciones y lo más probable es que eso lleve a que el precio, o por lo menos, si es que no estamos de acuerdo con la hipótesis de mercado eficiente, podríamos asumir que eso va a llevar a que el precio de la acción aumente considerablemente, ¿cierto? Y se podría generar una burbuja. Entonces, claro, evidentemente que existen personas que están en posiciones privilegiadas o de gran responsabilidad, claramente tienen una responsabilidad que es relativa a su puesto, por los efectos que van a tener en el mercado, ¿cierto? Entonces, sí, un tema súper importante y muy relacionado con este tema. O sea, todo el debate que vimos acá claramente también tiene implicancias para ese tipo de casos. Súper, así es que ya, ahora me arreglaron el video. Muchas gracias, Ignacio. Ya, y veamos el video. In the 1600s, the Dutch East India Company employed hundreds of ships to trade gold, porcelain, spices, and silks around the globe. But running this massive operation wasn't cheap. In order to fund their expensive voyages, the company turned to private citizens, individuals who could invest money to support the trip in exchange for a share of the ship's profits. This practice allowed the company to afford even grander voyages, increasing profits for both themselves and their savvy investors. Selling these shares in coffee houses and shipping ports across the continent, the Dutch East India Company unknowingly invented the world's first stock market. Since then, companies have been collecting funds from willing investors to support all kinds of businesses. And today, the stock market has schools, careers, and even whole television channels dedicated to understanding it. But the modern stock market is significantly more complicated than its original incarnation. So how do companies and investors use the market today? Let's imagine a new coffee company that decides to launch on the market. First, the company will advertise itself to big investors. If they think the company is a good idea, they get the first crack at investing and then sponsor the company's initial public offering, or IPO. This launches the company onto the official public market, where any company or individual who believes the business could be profitable might buy a stock. Buying stocks makes those investors partial owners in the business. Their investment helps the company to grow, and as it becomes more successful, more buyers may see potential and start buying stocks. As demand for those stocks increases, so does their price, increasing the cost for prospective buyers and raising the value of the company's stocks people already own. For the company, this increased interest helps fund new initiatives and also boosts its overall market value by showing how many people are willing to invest in their idea. However, if for some reason a company starts to seem less profitable, the reverse can also happen. If investors think their stock value is going to decline, they'll sell their stocks with the hopes of making a profit before the company loses more value.
As stocks are sold and demand for the stock goes down, the stock price falls, and with it, the company's market value. This can leave investors with big losses, unless the company starts to look profitable again. This seesaw of supply and demand is influenced by many factors. Companies are under the unavoidable influence of market forces, such as the fluctuating price of materials, changes in production technology, and the shifting costs of labor. Investors may be worried about changes in leadership, bad publicity, or larger factors like new laws and trade policies. And of course, plenty of investors are simply ready to sell valuable stocks and pursue personal interests. All these variables cause day-to-day noise in the market, which can make companies appear more or less successful. And in the stock market, appearing to lose value often leads to losing investors, and in turn, losing actual value. Human confidence in the market has the power to trigger everything from economic booms to financial crises. And this difficult-to-track variable is why most professionals promote reliable long-term investing over trying to make quick cash. However, experts are constantly building tools in efforts to increase their chances of success in this highly unpredictable system. But the stock market is not just for the rich and powerful. With the dawn of the internet, everyday investors can buy stocks in many of the exact same ways a large investor would. And as more people educate themselves about this complex system, they too can trade stocks, support the businesses they believe in, and pursue their financial goals. The first step is getting invested. Eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? Nos quedan creo que unos 5 minutos para más preguntas, comentarios. Sí, Benjamín. Respecto a la pregunta, ¿no sería esperable de que la mayoría de los sesgos se vean como anulados por el promedio de la cantidad de especuladores que hay? Ya. Sí, es que la teoría de las finanzas conductuales asume que los especuladores no están separados, no actúan necesariamente de manera autónoma, sino que están conectados entre sí. Recuerda que cuando están en la mesa de dinero todos están mirando los precios, por lo tanto todos saben lo que los otros están haciendo. Entonces no es que ellos actúen de manera autónoma y por lo tanto cuando están conectados se potencian. Entonces algunos de estos sesgos serían, por ejemplo, lo que se conoce como herding en inglés, no sé cómo se dice en español, pero básicamente la idea es que tú estás viendo lo que hacen los demás o estás escuchando y eso te lleva a decir, ya, si todos están comprando es porque hay una razón para comprar, por lo tanto yo también compro, y eso hace que la información sea incorporada múltiples veces. Entonces no es que los especuladores estén aislados, sino que están mirando lo que los demás hacen y están interactuando entre sí. ¿Sí? Ya, súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. Prueba el miércoles. El próximo lunes charla de nuevo. Nos vemos.